tiene que ver con seguridad, normalmente conocido como criptografía. Quiere decir, vamos a tratar de ver cómo es que se puede encriptar y la información que día a día manejamos y que viaja a través a veces del internet, que puede ser inalámbrico o alámbrico. Espérenme, no me guardo esto. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere. Yo voy entonces a comenzar. Y la criptografía, según la Real Academia Española, se define, fíjense, la definición es algo como esto: el arte de escribir con clave secreta o de modo enigmático. Eso es lo que dice la definición de ahí de la Real Academia. Sin embargo, esta es muy alejada de lo que realmente es hoy en día nuestra criptografía, porque hoy en día no es el arte de escribir, sino más bien hoy en día tenemos que ver algoritmos eficientes y lo más seguros posibles, de tal forma que la información no pueda ser descubierta o manipulada erróneamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en esta definición, pues hay palabras que no tienen mucho que ver. Por ejemplo, el arte de escribir, más bien es el arte de definir algoritmos, ¿no? Y luego dice con clave secreta, no necesariamente, incluso vamos a ver que hay públicas. Y luego aquí dice de modo enigmático, más bien en nuestro caso es de modo computacional. Nosotros vamos a tener que ver cómo estas partes que aquí tiene la definición, pues normalmente dejan muchas cosas muy subjetivamente. Por ejemplo, dice la criptografía ya no es un arte, ahora es una ciencia, es decir, ya se utilizan algoritmos basados en técnicas matemáticas, en capacidades de nuestra computadora y en el arte de la programación, que es con lo que podemos definir algoritmos cada vez más estructurados, más eficientes y más seguros, que es lo importante. Y ahora también ya no solo se reciben o se envían mensajes, sino ahora es documentos completos los que se pueden encriptar o se encriptan, ¿no? Y se envían. Y que normalmente pues se guardan en computadoras, servidores que a veces les llamamos, ¿no? Y los documentos están incluso en formatos distintos, por ejemplo, TXT, que son los planos, el doc, que ya tiene el de Word, Excel, etcétera, Excel, que es el ejecutable, DLL, que son las librerías, JPG, etcétera, ¿no? Y se supone que una clave, los sistemas actuales manejan una o dos claves, que son las que se aplican en varias aplicaciones de Internet y que entran en juego para encriptar y desencriptar. Por ejemplo, la clave secreta, que existen sistemas de clave secreta, es decir, que usan una sola llave o clave, y sistemas de clave pública, que es como lo que les comentaba, no necesariamente secreta, puede ser pública. En la pública se usan dos, una privada, que nadie la debe conocer, y la otra que es pública. Esa no importa que la gente la conozca. Nosotros vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Además, eso de la representación enigmática, hoy en día es una representación binaria.
porque es la que utiliza nuestra computadora. Sí, aunque para los humanos tal vez sea un poquito enigmática, sin embargo, pues ya hemos visto que el lenguaje binario no es para nada complicado, ¿no? Entonces la ventaja es que es el lenguaje que utilizan las computadoras y eso lo hace, pues, hace que interesante para poderlo explotar. Y por lo tanto, la definición más técnica relacionada a nosotros, decimos, es una rama inicial de las matemáticas y en la actualidad también de la computación o informática o telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el principal objetivo de cifrar o encriptar, como le queramos llamar, y por lo tanto proteger ya sea un mensaje o un archivo por medio de un algoritmo. Ese algoritmo puede usar una o más claves. Nosotros vamos aquí a ver ahorita más adelante algoritmos que parecieran enigmáticos o ingeniosos y vamos a tratar de programar uno de ellos. Normalmente este tipo de definición nos permite desarrollar distintos tipos de sistemas de encriptamiento, que normalmente le llamamos criptosistemas. Incluso no sé si han escuchado hoy en día el término criptomoneda. Criptomoneda es algo parecido, pero en ese caso aplicado al dinero, ¿no? A las nuevas monedas que circulan en Internet hoy en día. Pero bueno, la característica es que nos permiten asegurar al menos 3 de los 4 aspectos básicos de seguridad informática. La confidencialidad o secreto del mensaje, esa es la primera. La segunda, la integridad del mensaje, es decir, que siempre esté completo, ya sea desde el que lo envía hasta el que lo recibe. El otro, la autenticidad del emisor, o sea, que realmente venga de alguien que nosotros sepamos, así como el no repudio mutuo entre el emisor y el receptor. ¿Vale? Eso es algo que ahora vamos a tomar en cuenta. No se han visto que, por ejemplo, yo a ustedes, a veces Yahoo bloquea algunos correos y yo les envío un mensaje diciéndoles, súbanlo a la red y envíenme el link para poderlo descargar. Bueno, pues ese procedimiento que ustedes hacen, que lo suben a la nube y me envían el link, a veces se les olvida, por ejemplo, darme permiso, darme los derechos para poderlo bajar. Y pues eso provoca que no pueda, porque está protegiendo, en ese caso, los archivos que me han enviado. Y además cuando lo descargo, pues tiene que ser totalmente íntegro, o sea, no tiene que haberse perdido nada, y confidencial, es decir, entre el que me lo envía y yo tiene que haber esa certeza de que efectivamente yo estoy seguro de que quien me lo envía es uno de ustedes y que por lo tanto no hay problema con la información que contiene. Entonces esta está más cercana a lo que a lo que hoy en día manejamos en la computación. Es una ciencia que incluso parte de las matemáticas que nos permite encriptar y desencriptar información en general, ¿no? Y bueno, para eso decíamos se desarrollan sistemas
llamados criptosistemas, en el cual tenemos un transmisor que es el que va a enviar la información, tenemos un medio de transmisión y alguien que lo va a recibir. Entonces el criptosistema lo que hace es que cuando el transmisor decide enviar información, ese mensaje o ese archivo tiene que encriptarse o cifrarse. Una vez que se cifra o se encripta, se envía a través de ese medio de transmisión o comunicación, y ese medio debe ser pues alámbrico o inalámbrico, y que a veces o muchas veces es inseguro. Por eso es que tiene que ir encriptado antes de envío. Lo encripta el transmisor y se envía, para que a la hora que viaja a través de ese medio de transmisión, si es que alguien lo pesca o se lo roba, pues no pueda descifrarlo o no pueda desencriptarlo. El único que debe poder es el receptor. Cuando él recibe esa información, él sí debe tener la llave o la clave que le permite descifrar o desencriptar el mensaje o archivo de información. Este es el proceso general o la arquitectura general de los criptosistemas. Son sistemas que están corriendo tanto en el transmisor como en el receptor. El transmisor encripta y el receptor desencripta. Y en el viaje, que puede ser con alambre, bueno, con cable o con alámbrico o inalámbrico, pues ahí sí está expuesto a que se lo puedan robar. Pero bueno, la idea es que el sistema de encriptado sea lo suficientemente seguro para que no pueda ser tan fácil el que se lo roben o el que descubran qué dice. A veces puede haber usurpación de identidad y ahí podemos perder la integridad, ¿no? Que eso a veces pasa, ¿no? Nos roban la identidad y se hacen pasar por nosotros para tener información o contacto con los clientes o los receptores. Es decir, a veces puede haber intercepción del mensaje. Lo que les decía, pueden robárselo. Y entonces con eso estamos perdiendo la confidencialidad. Estos dos conceptos de robar la identidad y de interceptar el mensaje son los conceptos de los más importantes en el intercambio de información, que cada vez tiene que ser más seguro a través del Internet. Que se han inventado varias cosas. Por ejemplo, hoy en día los bancos ven que ya manejan o nos dan una aplicación que nos permite hacer desde nuestro celular distintas transacciones. Bueno, pues dentro de un sistema de este estilo, lo que hacen es generarnos o permitirnos generar una tarjeta digital paralela a nuestra tarjeta física, ¿no? La que tenemos físicamente. Y que con esa tarjeta se van generando claves cada vez que queramos comprar o usar en general nuestra tarjeta a través de esa aplicación móvil, ¿no? No sé si la han visto, cómo funciona. Y nos permite hacer ese tipo de cuestiones. Ya en tiempo real generamos la clave, hacemos la compra o pago que queramos hacer, porque también tiene un tiempo de duración. Y en esos minutos, pues la podemos usar. Si el tiempo excede, o sea, si nos pasamos de ese tiempo, pues se pierde. Tendríamos que generar otra nueva clave, ¿no? Bueno, los tipos de sistemas para encriptar en general son
cifrado en bloque, que dentro de ese cifrado nosotros vamos a ver el RCA. Acá dice de 64 o 128 bits. Hoy en día también ya hay de 256, de 512. O sea, ya han incrementado. Pues que estas láminas son del 2006, creo. Entonces, pues hoy en día ya hay de 512, de 1024 incluso. Obviamente, entre más bits, más complejo va siendo el que puedan descifrar nuestra información cuando lo hemos cifrado a través de uno de estos algoritmos. Uno se llama IDEA, el otro AES, el otro RCA. Nosotros vamos a ver el RCA, que las letras significan o representan la inicial de sus apellidos de los autores. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Y también hay criptosistemas con cifrado en flujo. Es decir, van cifrando bit a bit. Mientras que los otros lo hacen en bloque. Entonces, ¿ya vieron? Esa es la diferencia. Uno lo hacen en bloque y los otros bit a bit. Dentro de los de cifrado en flujo, pues está la 5, el RC4, SIL, etcétera, ¿no? Hay varios. Acá son los más importantes, ¿no? Que se están presentando. Entonces son dos tipos de sistemas y estos se dividen según sus claves en cifrados con clave secreta, es decir, son sistemas simétricos donde de ambos lados tienen la misma clave secreta, que es con la que encriptan y desencriptan, y otros que le llaman cifrado con clave pública. Esos son asimétricos, que es como el que vamos a ver, el RCA. Estos sistemas de RCA se les conoce por bloques, aunque realmente van cifrando un número único de bytes o de símbolos en general, ¿no? Hay criptosistemas simétricos y asimétricos. Los simétricos hay una única clave, que es la que comparten tanto el que envía como el que recibe. Esta clave sirve para las dos cosas, cifrar y descifrar. Y obviamente aquí la seguridad pues es que nadie se robe esa clave, porque si esa clave se la roban o alguien más la conoce, pues se puede hacer mal uso de esa información. Que eso sucede, por ejemplo, con nuestras tarjetas de banco, ¿no? O de casas comerciales. Los de banco tienen su número clave. Si uno pierde o alguien conoce esa clave, pues nos pueden hackear, ¿no? Es lo que hacen muchos, ¿no? A la hora que uno paga con la tarjeta, pues nos roban la información. En general, este tipo de cifrado o de tratar de encriptar la información ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Los asimétricos es donde cada usuario crea un par de claves, una privada y otra pública, que es como el RCA que vamos a ver. Ahí hay dos claves, una que es pública, o sea que la gente la puede conocer, y la otra que es privada. Y eso significa que entonces la pública es conocida, pero la privada es la inversa o se obtiene a partir de la pública. Por eso acá dice una privada y otra pública, inversas dentro de un cuerpo finito. Es decir, la privada es inversa a la pública dentro del algoritmo. Y por eso, en este tipo de sistemas se hace de esta manera. Lo que se cifra en el emisor con una clave, se puede descifrar en la recepción con la clave inversa. Nosotros vamos a ver ese mecanismo, ¿no? Y la seguridad del sistema se basa en la dificultad computacional, es decir, en un problema computacional que tiene que ver con
que si alguien trata de descifrarlo, pues al menos se lleve o le cueste demasiado trabajo, ¿no? Tiene que ser alguien pues que conozca de computación, que tenga buenas técnicas o buenos algoritmos y que tenga buena computadora, es decir, una computadora poderosa que le permita hacer más rápido las tareas y poder robar alguna clave. Y por eso este tipo de sistemas, aunque manejan una llave pública, utilizan funciones matemáticas de un solo sentido o con trampa, para que no puedan ser descifradas fácilmente. Y bueno, normalmente los que manejan claves secreta, la idea es que no nadie conozca esa clave. Obviamente siempre puede haber quien se la robe, ¿no? Entonces el texto base lo toma el emisor, lo encripta y viaja, ¿no? La recibe el receptor, la decodifica y tiene nuevamente el texto base original. Obviamente hay que cuidar la integridad y por eso no se permite que vaya sin protección a través de ese medio de comunicación o de transmisión. Y la confidencialidad quiere decir que nadie más conozca esa clave. Es decir, que nadie pueda tener acceso a esas llaves, ni en el que envía ni en el que recibe. ¿Sale? Hasta acá no tienen dudas. Sí conocen algunos mecanismos de ese estilo. Por ejemplo, algunos que normalmente no mencionan los libros, pero que son muy comunes. Por ejemplo, está el RFC. No sé si conocen el RFC. Quiere decir el registro de contribuyentes. El CUR hoy en día es el que usamos. Ya todo mundo tiene que tener su CUR. ¿Ese con qué quiere decir? Creo que quiere decir clave única. Registro de la población, algo así, ¿no? Creo. Están, por ejemplo, el ISBN. Ese, por ejemplo, se utiliza en los libros. El ISSN, ese se utiliza en las revistas. ¿Qué más hay? Que se supone son únicos. ¿Y cuál otro hay? ¿Alguien se sabe algún otro? Ah, está el otro, ¿cómo se llama? El que traen creo que es ISBN, ¿verdad? El que traen los aparatos como las teles. Los celulares tienen ¿cómo se llama Email, ¿no? Se llama así, ¿no? De los celulares. ¿Sí, sí se llama así, el email? Sí, profe. Sí, ah, ok. Una pregunta, ¿el QR entraría ahí? El QR exacto también es otro, exacto. El QR, qué bueno que me dices, es el que usamos, por ejemplo, al menos yo para iniciar la sesión de mi WhatsApp, ven que lee el QR para que lo tenga yo en la computadora. ¿Qué quiere decir QR? ¿Alguien se acuerda? De las siglas.
¿No se acuerdan? ¿Qué quiere decir QR? La matrícula, alguien pregunta si la matrícula será. ¿Será la matrícula también uno de estos? Sí, en particular para cada universidad maneja su tipo de matrícula. Que a veces, pues esas no son muy, o sea, cualquier persona la puede ver o saber. Por ejemplo, la forma en que se asignan en la UAP, pues casi siempre todos la saben, ¿no? Es año, primero viene el año, por ejemplo, ahorita sería 2021. ¿Luego qué más viene? Creo que un número secuencial, ¿no? ¿De cuántos dígitos es la matrícula? De 9, ¿no? Son 9, ¿no? Ajá. Ah, pero entonces el secuencial son 5, ¿sí? No, 5, 9, son 9 en total. Entonces, el número secuencial son 5 dígitos. O sea que pueden aceptarse 99.999 estudiantes por año. O sea, casi 100.000, ¿no? Y por ejemplo, creo que para la UNAM creo recibe más, ¿no? Quién sabe cómo andará, pero es mucho más grande. Alguien aquí, no sé, escribió Quick Response. Ese también es, no sé si alguien. Ah, eso quiere decir el El QR. QR. Ajá. Ajá. Entonces, ese es el QR que famoso que conocemos, etcétera, ¿no? Hay varios. Que incluso, por ejemplo, el CUR surge porque el RFC comienza a tener problemas de duplicidad. Entonces, por eso inventan el CUR. Que fíjense que ese CUR también tiene problemas. Por ejemplo, en mi caso, si yo pongo mis datos, me dice que el CUR no existe. O sea, mi CUR. Afortunadamente lo saqué desde cuando dijeron, la primera vez que surgió, y entonces como ya lo tengo, pues no hay problema, me lo sé. Pero si lo quiero buscar en internet, como normalmente se busca, dando nombres, apellidos, fechas de nacimiento, me dice que no existe. Aunque sí lo tengo, pues sí existe. Lo tengo registrado, ¿no? Pero, o sea, a veces, quién sabe qué pasó ahí, me dice que no existe. Y eso yo creo que es porque a lo mejor hay otra persona que coincide con mis datos, pues. O alguien me lo quiso robar. Entonces, para eso van inventando códigos, ¿no? Que son los que se van generando cada vez que se van, por ejemplo, en el caso de los productos, el email, el ISBN, cada vez que se generan nuevas teles, pues se van generando nuevos ISBNs. Bueno, esos son algunos de los que veíamos, ¿no? Que puede haber. ¿Dónde iba yo acá? Esos son algunos de los sistemas. Nosotros vamos a ver el RSA. ¿Hasta acá no tienen dudas? Porque de acá me quiero pasar a que es un mecanismo de encriptamiento, obviamente de siglo V antes de Cristo, ya vieron, es antes de Cristo. No sé si alguien conoce. Este sistema se llama Escitala, que es un sistema de criptografía, obviamente viejísimo, pues es del siglo V antes de Cristo, que consistía en escribir el mensaje en una cinta, por ejemplo, como tipo cinta, como la Masket que hoy conocemos, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era generar una cinta de papel, escribían el mensaje y lo enrollaban, por eso se ve así en círculo, lo enrollaban sobre un tubo o un tubo pero de madera, ¿no? Por ejemplo, una rama. Obviamente
pues parejita, ¿no? Que la rama fuera pareja. Como si fuera un tubo, pero de madera, ¿no? En esos tiempos todavía no había cinta mástil, por ejemplo, ¿no? Y entonces enrollaban el mensaje, ya que lo escribían, lo enrollaban sobre esa cinta. O sea, agarraban creo que podemos ver un video aquí en YouTube, debe de ver, ¿no? Se llama así el mecanismo. ¿No? Fíjense, voy a poner el primero que ve. Y para que vean más o menos cómo es que se hace. Estos son los autores. Fíjense, aquí le adelanto porque la idea es nada más ver esto, fíjense. Es el tubo que tienen ellos y una cinta de papel. Entonces lo que hacemos es enrollar esa cinta de papel sobre ese tubo. Es lo que va a hacer ahorita. Entonces, ahí lo va enrollando. ¿Ya vieron? Así medio un poquito horizontal o inclinado, con una cierta inclinación para que vaya pudiéndose enrollar sobre el tubo. ¿Ya vieron? Lo va enrollando. Obviamente ese tubo tiene que ser parejo, o sea, el mismo diámetro en todos lados. Fíjense, al final ya lo pega con una cinta y escriben entonces ya sobre esa cinta enrollada el mensaje. Por ejemplo, te voy a poner el mensaje. Yo le avanzo para que veamos, dice. Y veamos qué es lo que escribió. Fíjense, ahí escribió, así se cifraban con la escitala. Eso es lo que escribió. Así se cifraban con la escitala. Y fíjense, cuando lo desdobla o lo desenrolla, el mensaje pues no se entiende nada. ¿Ya vieron? Quedan las letras totalmente en otro orden. ¿Ya vieron? El mensaje que escribió ya no parece, o sea, no se parece en nada a lo que escribió. Y entonces así lo escribían y ya enviaban esa cintita con un mensajero, ¿no? Para que ese mensajero entregara la cinta al receptor, y el receptor pues tenía que tener un tubo del mismo diámetro. Ya él entonces reconstruía enrollando la cinta sobre su tubo, y entonces ya podía ver que el mensaje decía, así cifraban con ahí está la L de la escitala, porque así se llama el método, la escitala. ¿No tienen dudas de cómo funciona el algoritmo? ¿No? Por ejemplo, aquí en este caso así cifraban, y por eso quedó cortado con la escitala. Bueno, este cuate que el video que vimos estaba un poquito diferente, ¿no? Que nomás decía así cifrar, y la van estaba abajo, esta vez estaba abajo. Van con la nomás decía y luego citala, ¿no? Y fíjense cómo nos queda el mensaje codificado, que no se entiende. ¿No tienen dudas de cómo funciona el algoritmo? Y entonces la clave de este mecanismo es precisamente en el diámetro de ese tubo o de ese bastón, de forma que solamente el receptor autorizado tenía una copia exacta de ese mismo bastón. O sea que esa era su clave, ¿no? El bastoncito. Tanto el que enviaba como el que recibía tenían un bastón del mismo diámetro, para que entonces el que envía enrollaba su papel en el bastón, escribía el mensaje, lo quitaba y se lo enviaba al receptor. El receptor tomaba la cinta, la enrollaba en su propio tubo y ya podía leer el texto original que le había enviado el emisor. ¿No tienen dudas de cómo funciona?
Bueno, si no tienen dudas hay que programarlo. Programar este método en el lenguaje que prefieran. ¿Sí tienen idea más o menos de cómo hacerlo? Para que lo hagan ahorita. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Yo voy a tratar de quitarlo. ¿Sí se les ocurre cómo hacerlo? Fíjense, yo lo traté de hacer ayer. Se hace muy rápido. No tiene más que, miren, 22. Llega hasta la línea 22. Y eso porque le puse que lo imprimiera. Realmente son 20 líneas porque esto es comentario, ¿no? Y entonces, fíjense, le doy el mensaje. Pero en este lenguaje se da un poquito diferente. Por ejemplo, le voy a poner hola. Así se escribe en este lenguaje. Mundo. Es el mensaje que siempre usamos. Hola mundo. Hola mundo. Le decimos el diámetro, en este caso de 3, porque ven que es enrollarlo en un tubo, y entonces nos debe devolver el mensaje cifrado. No lo he compilado. ¿Ya vieron? Lo enrolló, por eso quedó como el que veíamos, ¿no? Más o menos acá. Quedó así, ¿no? Así es como lo estoy enrollando. Y por eso, como acá se ve así cifraban, acá también se ve all, porque es de tamaño 3. Amu, N2, así queda, ¿no? Cuando lo enrollamos. Cuando se desenrolla, así queda, de esta manera. Que si se dan cuenta ya no se parece nada a Hola Mundo, ya dice Han, OMD, Luo, que quiere decir Hola Mundo. Entonces así lo deben de programar. Incluso fíjense, si yo le agrego Hola Mundo, coma, el año, eso 2021, fíjense, como el último, fíjense, van de 3 en 3, pero el último ya nada más tiene un carácter, se completa. ¿Qué quiere decir? Esto representa vacío, ¿no? Eso es para que queden todos del mismo tamaño. Y entonces cuando uno ya lo desenrolla, ya vieron cómo queda. Han 21, OMD 0, gato, Luo 2, gato. ¿No tienen dudas de cómo deben de hacerlo? ¿Alguien tiene dudas de cómo se debe de hacer? Yo lo hice con la herramienta que me da este lenguaje, que son listas. Por eso el mensaje lo pongo en una lista, le digo de qué tamaño es el diámetro y me genera los enrollamientos. O sea, es la primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, 4, y le da 5 vueltas en este caso. Y entonces cuando lo desenrolla, pues ya no se entiende. Yo le puedo poner de más, por ejemplo, de 4, y entonces queda de 4. Fíjense, cuando lo enrolla, se lee claramente Hola Moon, luego O22, luego 1. Acá rellenó con 4. Y entonces cuando lo desenrolla, así se ve. Que tampoco se entiende, ¿no? No tienen dudas para que sepan cómo lo deben de programar. Por ejemplo, de 5. 5, cuando lo escribo,
pues hola M, luego 1, 2, luego 0, 2, 1, acá completa con 2. Pero cuando lo desenrolla, este es el mensaje. No tienen dudas de cómo lo deben de hacer. ¿No? ¿En qué tiempo se lo programan? Son 7:45. A las 8, ¿no? Les mando la siguiente liga y revisamos cómo les quedó el algoritmo. Es muy sencillito, ¿eh? En C sale como en 10 líneas. Yo, porque no lo hice en C. En C la ventaja es que son funciones y hay ciclos for, ¿no? Que nos permiten hacer todo. Incluso podemos llamar una función como argumento de otra función. En este lenguaje no se vale eso. Por eso fue que yo tuve que hacerlo un poquito más largo. Por ejemplo, fíjense, cuando yo quiero hacer una suma, esta suma yo la podía en un lenguaje como C hacerla aquí adentro. Sin embargo, no lo puedo hacer, lo tengo que hacer aparte. Luego, por ejemplo, también aquí hice un for. Este for, fíjense. Este for no lo puedo hacer aquí. Entonces, como no lo puedo hacer, tengo que inventar otra nueva regla que me haga este for que yo quería. ¿Sale? Bueno, ¿no tienen dudas? Entonces a las 8 revisamos el algoritmo en el lenguaje que prefieran, ¿eh? Puede ser C, Java, Python, el que ustedes quieran. Y lo revisamos y lo evaluamos al final a las 8. A las 8, ¿no? Les mande la siguiente liga. ¿No tienen dudas de lo que van a hacer? Programar este método. Les mando ahí por WhatsApp la hay que hacer para ahorita. No sé si quieran ver este. Les mando mejor el que yo les hice, ¿no? Aquí, para que lo puedan también ver cómo queremos que funcione. ¿Sí se entiende el que yo les presenté? Le doy el mensaje, le digo el diámetro del bastón y lo enrolla. Ya que lo enrolló, entonces al desenrollarlo, la cinta queda con este mensaje. ¿Sale? Acá puse 2 ejemplos, este de tamaño 4, este de tamaño 5. Y fíjense, este quedó desenrollado de 4 y este desenrollado de 3, porque cambia, ¿no? La forma en que se van. Acá da más vueltas, acá da menos. Y entonces al desenrollarlo, pues queda mucho más complejo, ¿no? En este caso, más cortita quedó las vueltas. ¿No tienen dudas de lo que van a hacer? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Bueno, entonces ahorita les mando el link. Ya son casi 10 para las 8. A las 8:10 lo comienzo a revisar, ¿no? Entonces a las 8 les mando el link y 8:10 comenzamos a revisar así de manera aleatoria el algoritmo, a ver si ya les salió. Bueno, entonces les envío al ratito a las 8 el link. Hasta luego, que estén bien. Los veo a las 8.